Gloria a Dios. Salude al vecino, dígale qué gusto tenerlo en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Amén. Es una bendición. Así que vamos a compartir la palabra en esta mañana. Y yo creo en el nombre de Jesús que usted va a ser bendecido en este día. Amén. Quiero que usted me acompañe en su Biblia, si usted trajo la palabra del Señor, a Génesis capítulo 37. En este día quiero continuar hablando de la vida de José. Empezamos hace ya creo que 15 días y bueno, creo que Dios quiere hablarnos porque Dios tiene mucho que enseñarnos a través de la palabra de Dios. Amén. Y a través de esta historia Dios quiere bendecirle. Así que abra su Biblia y quédese en Génesis capítulo 37. Mientras, yo lo voy a colocar en contexto de todas las prédicas que hemos tenido de José para que podamos entrar en esa bendición. Voy a resumirle un poco de lo que hemos estado hablando. Estuvimos hablando y el tema de todo este tiempo se llama permaneciendo fieles. Ese es el tema y es el propósito por el cual Dios nos ha dado esa palabra, permaneciendo fieles. Y empezamos a analizar la vida de José, un hombre fiel a Dios, aun en medio de toda adversidad que se le levantó en su vida. Así que empezamos a sacar ciertas características de hombres y mujeres fieles. La primera característica es que el hombre fiel es comprometido con Dios. Dice amén. Y yo le decía algo, dígame el tamaño de compromiso que usted tiene con Dios y yo le diré el tamaño de compromiso que Dios tiene con usted. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame el tamaño de su compromiso con Él y yo le voy a mostrar el compromiso que Dios tiene con usted y con su casa. Por eso es importante que como hombres y mujeres fieles estemos netamente comprometidos con Dios. Nos comprometemos con muchas cosas, nos comprometemos con nuestro trabajo, nos comprometemos con nuestro estudio, nos comprometemos con miles de cosas, pero nos hemos olvidado de comprometernos con Dios. Exigimos que Dios se comprometa con nosotros, exigimos que Dios se comprometa con nuestra familia, pero a la hora de pensar en nuestro compromiso con Dios, quizás quedamos en deuda. Quizás quedamos en deuda porque Dios anhela hombres y mujeres comprometidos con Él y con su reino. ¿Alguien dice amén? Es vital. Así que la primera característica de un hombre fiel que estuvimos hablando es el compromiso. La segunda característica de un hombre fiel es el servicio. Por ahí dicen, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso también es una realidad muy grande. El servicio como hombres de Dios es vital, no solo en la iglesia, sino en las diferentes esferas en las cuales nos movemos allá afuera. También hablamos acerca de eso. El tercer punto que hablamos acerca de un hombre fiel y una mujer fiel es la obediencia. Y ahondamos un poquito en la obediencia, porque obediencia es igual a bendición. ¿Dice amén? Obediencia es igual a bendición. Así que estuvimos más o menos ahondando un poquito en esas tres características vitales a la hora de analizar la vida de José, y creo que Dios nos ha bendecido. También miramos cómo Dios le reveló a José a través de dos sueños. Si usted recuerda, Dios le reveló a José de antemano, antes de que José fuera probado, de antemano Dios le reveló cuáles eran las bendiciones a las cuales él se iba a tener que exponer si permanecía fiel a las cosas que iban a venir. ¿Usted recuerda el primer sueño cuál fue? El primer sueño fue que soñó 12 ramos. ¿Cómo que dije? Ramos no, bueno, atados, ¿no? 12 atados. Y la Biblia dice que el atado de José se levantó erguido y los 11 atados de sus hermanos se inclinaron ante el atado de él, ¿sí?
Entonces, esa era una revelación de Dios de lo que iba a pasar con José si él permanecía fiel. Y hablamos y entendimos que cuál era la revelación, que todo lo que un hombre fiel toque en su vida sería próspero. Dice amén. Cuando usted es fiel a Dios, todo lo que usted emprenda será bendecido. Todo lo que emprenda, siempre y cuando permanezcamos fieles. Y lo podemos ver a lo largo de la palabra, que cuando José fue vendido a la casa de Potifar como esclavo, llegó a la casa de Potifar y la casa de Potifar fue bendecida. Luego usted sigue mirando la historia, llegó a la cárcel y la Biblia dice que la cárcel fue próspera. Y yo le digo en esta mañana, si usted permanece fiel a Dios a pesar de las circunstancias, todo lo que usted haga será próspero. No va a haber nada que le salga mal en el nombre de Jesús. Pues esa es la promesa de Dios para con nosotros, sus hijos. Esa es la promesa de Dios. Así que esa fue la primera revelación que Dios le mostró a José y que hablamos también de ella. El segundo sueño que tuvo José, ¿se acuerda cuál era? Soñó la luna, el sol y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Qué tremendo ese sueño. ¿Alguien ha tenido ese tipo de sueños? Esos sueños son únicos, ¿verdad? O sea, el sol y la luna, era la mamá, el papá y los 11 hermanos postrándose ante él. Esa era la segunda de revelación que Dios le dio a José, diciéndole lo que iba a pasar si él permanecía fiel en las pruebas que venían. ¿Y cuál era esa revelación? De que Dios, aquellos que son fieles, los exalta por encima de todas las naciones, los exalta por encima de todas las gentes, aquellos que permanecen fieles. ¿Hay alguien fiel aquí en este lugar? Qué importante es fidelidad. Este viernes me pasó algo curioso. El día miércoles me llamó mi apóstol Javier y me dice: Jimmer, lo necesito para que vaya a predicar a la iglesia central. Y sabe que cuando uno llega a la iglesia, cuando yo era apenas un bebé espiritual, yo decía, alguna vez voy a estar predicando ahí. Y tuvieron que pasar 10 años de fidelidad, de constancia, para que llegara ese día viernes. Y ese día se cumplió uno de mis sueños, y Dios exaltándome por encima de muchísimos. Cuando tú eres fiel, Dios te va a exaltar en el nombre de Jesús. Así que esa era la segunda promesa que Dios le hizo a José, o lo que le mostró a José, aquellos que permanecen fieles. Dos cosas: Dios bendecirá el fruto de tus manos y Dios te exaltará por encima de todos. Amén. En Génesis 12:2 también Dios le dio una promesa a Abraham, y usted lo recuerda. En Génesis 12:2 Dios le dijo a Abraham: y te bendeciré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¿Cuántos quieren eso? Eso es producto de la fidelidad y de la obediencia. Qué importante eso. En la nueva versión internacional, mire lo que dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y haré famoso tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántos quieren ser famosos? Algunos dicen, no, yo no, pero el Señor promete eso. El Señor dice: haré famoso tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa que a los muy religiosos dicen, no, yo sí es famoso o no. Dios va a hacerte famoso. Dios hizo famoso a una viuda que echó una ofrendita pequeña, y la conocen en todo el mundo hoy en día. Por tu fidelidad te van a conocer hasta donde tú menos pienses. Amén. En estos días, hace un tiempito, estábamos en la calle con mi esposa. Yo le comentaba en la mañana, andábamos por la calle con mi esposa, cuando alguien me dice, qué pena, ¿usted es el pastor Jimmer? Yo le dije, sí, el mismito. Así dijo, es que yo lo miro todos los días en el devocional a las 7 de la mañana. Usted no me conoce, pero yo sí lo conozco. Y yo no lo conocía. Muchas gracias por bendecirnos con su palabra. Muchas gracias por orar por nosotros. Dios hará que te conozcan hasta donde tú menos imagines. Porque esa es la promesa que Dios tiene para todos aquellos que son fieles. Sea fiel y Dios lo va a llevar a lugares que usted no se imagina. Si lo llevó a José a ser gobernador de Egipto, ¿cuánto más hará por usted? ¿Alguien recibe esa palabra? Así que estuvimos hablando acerca de eso. Si usted no ha mirado esas predicaciones, pues le invito para que vaya a Facebook y las busque. Creo que ya llevamos 3 y hoy vamos con la 4.
Para eso vamos a Génesis 37, el versículo 19, 20 hasta el 24. 19, 20, del 19 al 24, Génesis 37. Mire lo que dice. Dice así la palabra del Señor, y lo voy a colocar en contexto. Jacob lo mandó a José a ver a sus hermanos a Siquem. Le dijo: ve a ver a tus hermanos y llévales comida y vigila qué están haciendo. Y José llega a Siquem y los encuentra a sus hermanos, ¿sí o no? No los encuentra. Viene el Señor, manda a un hombre, el hombre lo guía y le dice: no están aquí, llévalos allá están, dice. Y José se va a buscarlos, y mientras él va a buscarlos, los hermanos lo miran desde lejos, y mire cómo empieza. Y dijeron el uno al otro, los hermanos: he aquí viene el soñador. ¿Qué? Y yo le decía hace 8 días, ¿cómo le dicen a usted en la casa? A José le decían el soñador. Espero que a usted ya le hayan cambiado lo que le dicen en casa. Versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle. Mire lo que empezaron a planear. Y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y hasta ahí quiero que lleguemos el día de hoy. No había en ella agua. Vemos un momento crucial en la historia de José. ¿Por qué, pastor? Porque es en ese preciso instante, en este instante que estamos viviendo, donde la fidelidad de José comienza a ser probada. Ahí empieza. Él era muy fiel a su padre, muy fiel a sí mismo, muy fiel a Dios. Pero aquí en este punto Dios le reveló, no sin antes Dios haberle revelado las promesas, no sin antes Dios haberle revelado todo lo que iba a venir sobre él si él permanecía fiel. Y aquí comienza, como dirían algunos, aquí comienza lo bueno. Aquí comienza. Y quiero decirle de parte de Dios que su fidelidad será probada. Diga amén. Así como José. Y no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. ¿Con qué propósito, pastor? Con el propósito de prepararte para la bendición. Eso es lo único por la cual José tuvo que ser expuesto a diferentes pruebas. Así que si usted está pasando una prueba, una situación difícil, muchos apóstoles en la Biblia, Santiago, Pedro, Pablo, cada uno de ellos se unen y se ponen de acuerdo en algo. ¿Y en qué se ponen de acuerdo, pastor? En que los 3 apóstoles, Santiago, Pedro y Pablo, dicen algo acerca de cuando estamos viviendo en pruebas. Y ellos dicen: alégrese en medio de la prueba, porque su fidelidad está siendo probada. Y José comenzó ahí. La primera prueba de José fue con su familia. Sus 11 hermanos se fueron contra él. ¿Se imagina eso? Yo no sé en qué área de su vida usted está siendo probado, pero alégrese porque Dios está probando su fidelidad para llevarle a una bendición que no se imagina. Eso es lo que yo veo en la palabra. Por eso le voy a leer algunos versículos que no los va a leer en su Biblia. Quiero que me escuche, ni tampoco en la pantalla. Santiago 1, del 2 al 4, en una versión bien interesante que encontré. Mire lo que dice. Mire lo que dice Santiago. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos enfrentar diversas pruebas? Con sumo gozo. Qué duro eso, pastor. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce las pruebas? Y levante la mano, ¿cuántos son impacientes? Yo soy impaciente.
Y la Biblia dice que la forma como Dios trata nuestra impaciencia es con diversas pruebas. Siempre he dicho que hay dos tipos de personas: los que están saliendo de una prueba para meterse en otra, y los que están en una prueba. Mire a la persona que tiene a su lado, mírela, mírela, mírela. Usted quizás la conoce o no la conoce, pero lo que no conoce es qué tipo de prueba está pasando. Usted no sabe qué tipo de prueba está pasando, quizás financiera, quizás familiar, quizás una prueba sentimental allá adentro, quizás una prueba de identidad, que no sabe en estos momentos qué hacer ni para dónde ir con su vida. Usted no sabe qué tipo de prueba está viviendo cada persona que está en este lugar, pero lo que sí es verdad es que Dios te tiene en una prueba para bendecirte. Esa es la verdad. Entonces dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Luego Santiago 1:12, el mismo Santiago dice lo siguiente. Mire lo que dice: bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado. ¿Usted sabe qué es bienaventurado? Dichoso, alegre. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Está diciendo: bienaventurado el que sigue adelante en medio de la prueba. Ese será dichoso, ese será bendecido. ¿Alguien dice amén? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta mañana? Que si tú perseveras bajo la prueba, el Señor cumplirá sus promesas en tu vida. Qué lindo eso de parte de Dios. Y hay muchos pasajes, estuve leyendo muchísimos pasajes que hablan acerca de la prueba. Demasiados. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Escúchelo en esta versión. Amados, mire lo que dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? No se sorprendan si vienen pruebas. Él está diciendo: no digan, uy, pero ¿cómo? No se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. ¿Qué debemos hacer? Regocijarnos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y pudiera leerle muchos pasajes acerca de este tema, muchos. Así que José comienza su camino hacia el cumplimiento de sus promesas, hacia el cumplimiento de sus sueños, pero es necesario enfrentarse al fuego de la prueba. Diga conmigo: es necesario la prueba en mi vida. Es muy necesario, muy necesario. Yo no sé cuál fue la primera prueba en su vida. ¿Se ha puesto a pensar? ¿O cuántas pruebas ha tenido en su vida? Si nos ponemos a contar, se nos acaban los dedos. ¿Cuántas pruebas ha enfrentado? Yo me puse a analizar pruebas que he tenido. Entonces dije: a ver, pruebas. Pues cuando esa muchacha no me hizo caso, esa fue una prueba dura. De verdad, tenía 5 años. ¿Qué le parece? Una prueba difícil. Yo le contaba a mi esposa que a los 5 años, a los 8 años, así ese amor que llega, ¿no? Por esa muchacha. Y mi hermana era ¿qué se dice? La alcahueta, ¿no? Y yo la mandé un día que es que para que le vaya a arrancar pelos. Y ella fue a arrancarle pelos y yo tenía los pelos pegados en un cuaderno. Ese amor imposible. Esa fue la primera prueba. Pero bueno, pruebas así complicadas. Cuando me gradué del colegio y tuve que salir, despegarme de mi mamá, de mi abuelo, de mi hermana, de mi hermano, y a estudiar. Esa sí fue una prueba difícil. Y la primera vez que me enviaron fue a Cali a estudiar.
Yo me acuerdo un día que estaba, pero bien dura esa prueba. Estaba en un quinto piso y yo en una ventana me paraba. Aunque usted dirá, no, pero esa prueba que va a ser difícil. Pero para mí sí, pues jamás, desprendido de mi mamá, yo me paraba ahí en esa ventana y me quería tirar. Usted ha llegado a tener pruebas en donde no conocía de Cristo, obvio, pero ha llegado a tener pruebas en donde ha querido como que ya no quiero vivir. Muchas veces sí. Pruebas que vienen a nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios porque todas esas pruebas que he tenido hasta el día de hoy han hecho la persona que soy hasta hoy. Todo lo que usted ha vivido ha sido necesario para que hoy usted pueda estar aquí sentado. ¿Dice amén? Absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces la pregunta que hago es: ¿qué es el fuego de la prueba? Yo le hacía esa pregunta al Señor. ¿A qué hace referencia nuestro Dios cuando habla de esto? Y me puse a investigar un poco y encontré 1 de Pedro 1, 3 al 6. Y ahí sí quiero que lo leamos. Búsquelo en su Biblia. 1 de Pedro 1, del 3 al 6. Búsquelo en su Biblia en esta mañana. Primero de Pedro 1, del 3 al 6, mire lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Le hago una pregunta: ¿cuántos renacidos hay en este lugar? Le vuelvo a hacer esa pregunta: ¿cuántos renacidos hay en este lugar? Todos. Por su misericordia hemos vuelto a nacer. ¿Dice amén? Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y el versículo 6 es en el versículo en que quiero enfocarme. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Diga conmigo: por un poco de tiempo. Dígalo de nuevo: por un poco de tiempo. Diga conmigo: las pruebas son por un poco de tiempo. Pero usted me dirá en esta mañana: pero pastor, yo estoy en esta prueba hace 10 años, en la misma prueba. ¿Qué está pasando? Es que de pronto no la ha sabido pasar bien. Es como aquellos jóvenes que tienen el examen de la prueba, el examen de matemáticas, y entonces no la pasan. ¿Y qué le dice el profesor? Tienes que hacer la recuperación, ¿verdad? Y cuando no pasa la recuperación, ¿qué le dice el profesor? Tienes que hacer la recuperación de la recuperación. Y si no pasa la recuperación de la recuperación, ¿qué le dicen? Ahora tienes que hacer la recuperación de la recuperación de la recuperación. Y si no pasa esa, pues le dejamos un trabajo. Ahora es así, pues. Antes no era así. Si no pasaba la recuperación, se quedó y punto. Y quizás en la vida es así. Usted ha pasado una prueba y como que parece que ya la pasó, pero a los 2 años vuelve a la misma prueba. Y como que a los meses otra vez a la misma prueba. Y usted dice: pero ¿qué está pasando? Y Dios le está diciendo: es que no la has pasado bien. Quiero que la pases bien, porque no sabes lo que tengo preparado para ti. No sabes. Entonces dice aquí, en esta palabra, ahí en ese versículo, me gusta esta frase que dice: si es necesario. Mire lo que dice: si es necesario. Dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En cuántas pruebas? Diversas. ¿Cuántas? Diversas. Usted quizás está pasando 1 o 2 o 3, quizás. Puede ser. Y me encanta esa frase que dice: si es necesario. O sea, según este pasaje me da a entender es que hay veces que es necesario pasar o ser afligidos por diversas pruebas, pero hay otras veces que no. Hay otras veces que no. Pero ¿cuántos saben en este lugar que son necesarias las pruebas? Vuelvo a preguntarle eso: ¿cuántos saben que son necesarias las pruebas? Claro. Yo no sé si a usted de pequeñito su mamá le colocó pruebas.
¿Sí o no? Mi mamá sí. Mi mamá dejaba por ahí monedas. Con intención las dejaba por ahí. La primera vez no la pasé. No, yo sí la pasé. Mi hermana no la pasó y la cogió. Ojalá mi mami no esté mirando en la transmisión. Pero coge mi mami ese día. Mi hermana cogió la moneda. Ojalá mi hermana no esté mirando. Mi hermana coge la moneda, ¿no? Yo no, yo la pasé, yo la dejé ahí y ella la había cogido. Mire. Y llega mi mamá y me echa alcohol en la mano y me la prende. Y le dice a mi hermana: así le voy a hacer donde usted vuelva a coger monedas. O sea, yo pagué por ella. Qué tremendo eso, ¿no? Pero bueno, luego me la pagó de una. Pero mi mamá siempre nos colocaba pequeñas pruebas, como dicen por ahí, pequeñas cascaritas, a ver si pasábamos. ¿Cuántas veces que Dios también hace lo mismo? A veces pequeñas cascaritas y a veces cosas más duras para llamar nuestra atención, para decirnos: hey, aquí estoy, te has olvidado de mí. Pero bendito Dios que usted va a permanecer firme en el nombre de Jesús. Entonces las pruebas son necesarias. El Señor está diciendo: pues si no es necesario, no van a pasar por pruebas. Pero si para José fue necesario pasar por pruebas para recibir su promesa, ¿cuánto más nosotros? Oh, ¿cuánto más nosotros? Si para José fue necesario. El versículo 7, mira lo que dice. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿El oro se prueba con qué? Con fuego. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo le digo algo: su fe y mi fe tienen que ser sometida a prueba. Y la Biblia relaciona nuestras pruebas como con el fuego. Así lo relaciona las pruebas. Y dígame algo, como relaciona las pruebas como con fuego, y dice como el oro es probado por el fuego, así nosotros también seremos probados. ¿A cuánto les gusta el oro? En la mañana a nadie le gustaba. Y eso me suena, ¿por qué no? Antes era muy famoso el oro, ¿sí o no? Digo, antes sí era famoso el oro. Pero el oro pues es algo. Bueno, o sea, en la mañana, a ver, ¿a quién le gusta la plata entonces? ¿También o no? No, ustedes son muy espirituales, de verdad. Pero no hay nada más seductor que un anillo de oro. Y no vaya a mirar que este es de 10,000. No voy a pensar, esto es. Entonces, un anillo, unos aretes de oro. Cuando usted le pregunta a alguien de cuántos quilates, a ver, ¿a cuántos les preguntaron alguna vez eso? ¿De cuántos quilates es ese anillo? ¿Sí le preguntaron a usted? Entonces usted decía de 18. O bueno, otro decía de 14. Bueno, otro decía de 10. O otro decía no, es puro oro golfi. Pero el oro más perfecto es el de 24. Cuando usted dice este anillo es de 24 quilates, ¿qué está diciendo? Que este anillo es puro oro. Pero cuando usted dice no, este anillo es de 18, está diciendo que ese anillo está entreverado con otros metales. Solamente tiene 18 quilates. Cuando dice que es de 14, pues está diciendo está con bronce, con un poco ahí de unas cositas. Cuando usted dice mejor no diga que es de 10, porque mejor dicho, ahí no tiene nada. De 10 quilates, pues. Y yo le decía en la mañana, yo le hacía una pregunta en la mañana, y se lo pregunto a usted también. ¿Usted es un cristiano de 24 quilates, de 18, de 14 o de 10? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Porque en la medida en que usted se expone al fuego de la prueba, usted empieza, cuando llega a la vida cristiana, empieza de 10 quilates y está expuesto al fuego de la prueba.
y usted sale bien de esa prueba, usted pasa a ser una persona de 14 quilates. Y luego otra vez el Señor lo expone al fuego de la prueba y sale en victoria otra vez de esa prueba. Usted ahora es de 18 quilates. Pero de 24 quilates jamás vamos a llegar a hacerlo aquí en la tierra. De 24 quilates solamente vamos a hacer cuando estemos en el reino con nuestro Dios. Ese día vamos a ser perfectos. Pero entonces el Señor nos expone al fuego para sacar todo tipo de impurezas. No sé si usted conoce el proceso del oro. Yo sí lo conocí y lo trabajé porque, pues usted sabe, yo soy pueblerino. Y cuando estaba en el colegio tenía un compañero que tenía una mina. Así que un día dijo, nuestro amigo, dijo, vamos y todo el oro que saquen es para ustedes. ¿Qué le parece eso? Oh, yo me emocioné, yo dije, yo madrugo mañana. Así que nos fuimos, San Pablo se llamaba la vereda. Así que nos fuimos, ¿no? Y yo emocionado, Dios mío. Así que el primer proceso, meterse a la mina, unos huecos profundos. Segundo proceso, coger la pica, palendra a la carreta, y así un montón. Luego el otro proceso, llevarlo al molino, y eran unos palos que pegaban a la tierra. Y uno tiraba la carretada ahí y luego pasaba por unos filtros. Luego tocaba el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, bueno, una serie de procesos que tocaba hacer. Luego el mercurio, luego, bueno, muchas cosas. Para que al final, así una cosita, vea, medio gramo de oro de una carretada de tierra. Yo me pegué una desanimada, porque yo decía en la mañana, no, de aquí me llevo una botellada. Pero como uno no sabe, así una cosita, no se podía hacer nada con ese puntico. Porque yo dije, no mami, verá, yo cuando venga le hago un anillo a usted, le hago una cadena a mi hermana, le hago a mi hermano. No, y así yo quedé aburridísimo. Pero sí pude experimentar cómo es el proceso del oro. Entonces esa tierra pasa por diferentes molinos. ¿Para qué? Con el único propósito de quitar impurezas. El único propósito de quitar impurezas. Y Dios también nos expone a su fuego para ir quitando cositas que nos están apartando de Él. Para ir quitando cositas que realmente nos han hecho desviar del camino. Y vamos a pasar por numerosos refinamientos. Y bueno, el oro cuando ya está así, tiene que pasar por el fuego. Y se le expone a casi 500 grados Celsius para que más o menos se derrita y comience a dar el aspecto de oro. Así que usted también tiene que ser expuesto. ¿Sabe que algunos profetas en el Antiguo Testamento llama a Dios de algo bien especial y dice que Dios es Dios fuego consumidor? ¿Sí lo ha leído? Que Dios es como fuego consumidor. ¿Qué significa eso? Que como Él es fuego consumidor y nosotros oro, Él nos va a tener que exponer a su fuego. ¿Alguien me está entendiendo? A ese fuego de la prueba para quitar las impurezas, para quitar cosas que hay en nosotros y que Él siga refinándonos día tras día. Y esa fundición y ese moldeo no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena exponerse al fuego de la prueba. Pero el punto es que salgamos victoriosos, porque si no nos limpiamos de aquello que nos contamina, pues no vamos a poder llegar hacia esa bendición y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Esa purificación que hace en nosotros, nos estamos despojando del pecado que llevamos a cuestas y de muchas otras cosas. Por eso la pregunta en la prueba no es ¿por qué a mí, Señor? La pregunta en la prueba es ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi familia, Señor? ¿Para qué? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y si usted indaga un poquito la Biblia, mira muchos
muchos versículos de prueba, no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo. Isaías 48:10 dice: te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino en el horno del sufrimiento. Qué dura esa palabra, qué dura palabra que da el Señor. Entonces José fue metido en el horno de la prueba, quizás usted también. Pero recuerde lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de que estaban en el horno de la prueba, Jesús estuvo ahí con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos fueron metidos en el horno de la prueba, pero Jesús no permitió que se quemara ninguno de sus cabellos. Y eso va a pasar con usted en el nombre de Jesús. Versículo 20 de Génesis 37. Versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Mire lo que dijeron los hermanos: y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Entonces usted mira cuáles eran los planes de los hermanos. Sus planes eran matarlo, ¿qué más? Y tirarlo en una. En pocas palabras, ellos dijeron: lo matamos y lo enterramos de una vez, y de paso enterramos sus sueños. Tremendo eso, ¿no? Y yo le digo en este día, en esta mañana, a usted que está en este lugar: los planes del hombre, los planes del diablo no tienen la última palabra sobre su vida. Jamás. Por más que ellos tramen en contra de usted, por más que ellos maquinen en contra de usted, ellos no tienen la última palabra. Cuando ellos piensan el mal para nosotros, Dios tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Eso dice la palabra. Y yo le digo en esta mañana: nuestras vidas no están en las manos de hombres, tampoco en las manos del enemigo. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. Están en sus manos. Y Él obrará y usará esa prueba para purificarte. Solamente dígale al vecino: déjese purificar. Dígale. Déjese purificar. Esa prueba es para prepararte. Dios te está preparando. Esa prueba es para alistarte para recibir lo que Dios ya tiene listo. Y yo le digo en esta mañana: Dios ya tiene listo su bendición. Solamente estás preparando que tú dejes que te purifique. Solamente está esperando eso. Y eso me recuerda a Job. Yo sé que usted también le recuerda a Job. Un día hubo una reunión de dioses, dice la Biblia, ¿no? Reunión de dioses. Y Dios le dijo a Satanás, charlando, le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Que es justo, que no se queja por nada, que mejor dicho es un hombre ejemplar. ¿Lo has visto? ¿Qué le dijo Satanás? Satanás le dijo: claro, ¿cómo no va a ser así Job? Si lo has rodeado de un cerco de protección, y tiene todo y no le falta nada, tiene una familia, tiene esto, tiene lo otro. Déjamelo un día, le dijo Satanás, a ver si no reniega de ti. Déjamelo un día. En el versículo 12 de Job 1 dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y a qué se fue Satanás? ¿A qué se fue Satanás? A tocar a Job. Se fue. Ahora bien, le voy a decir algo en este pasaje. En esta historia de Job podemos ver algo. ¿Qué podemos ver, pastor? Que muchas veces, escúcheme bien lo que le voy a decir, muchas veces Dios permite que Satanás nos toque. Pastor, ¿será? Sí. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, le dice, mire esa charla que estaban teniendo Jesús y Pedro, ¿no? Y Jesús le dice: ahora te cuento que Satanás vino a pedirte. Ay, Señor, ¿y usted qué le dijo? Que sí, que te lleve.
porque andas como muy orgulloso y es mejor que te zarandeen. Pero tranquilo, yo he rogado para que tu fe no te falte, pero es necesario que te zarandee. Yo cuando Dios me hizo entender eso, yo dije, Señor, o sea, muchas veces Dios permite los zarandeos y las pruebas, cosas bien difíciles. Porque de verdad Pedro andaba como orgullosito, ¿se acuerda? Cuando Jesús dijo, bueno, mañana me van a matar, y Pedro dijo, jamás, bien orgulloso, jamás te suceda esto y yo nunca te voy a negar, bien orgulloso. Primero muerto antes que ser asesinado. Pero él bien orgulloso. Entonces Jesús le dijo, yo le di permiso a Satanás que te zarandeen, pero tranquilo, yo oré para que tu fe no falte. Y yo le digo en esta mañana, tranquilo, porque si Dios permitió esa prueba en su vida, hay un Dios en el cielo que está orando por usted para que su fe no falte y para que usted permanezca firme en el nombre de Jesús, usted y toda su familia. Aunque Satanás piensa que con ese permiso que Dios le dio, él va a destruirte, pero aunque él planea el mal para ti, Dios solamente sabe que es una prueba para llevarte a otro nivel. ¿Dice amén? Dios sabe que tú vas a poder soportar esa prueba. Dios sabe cuáles de sus hijos soportarán el ser purificados, y tú estás siendo purificado. Y si en algún momento Dios ha permitido a Satanás que toque algún área de tu vida, tú y yo debemos estar tranquilos. Dígale al vecino, tranquilo. Usted y yo debemos estar firmes en la fe, porque tenemos una certeza que el enemigo quizás desconoce. ¿Cuál certeza, pastor? Romanos 8:28, y usted lo conoce más que yo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que todas las cosas nos suceden para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, todas las pruebas me ayudan para mi bien. Dígalo de nuevo, todas mis pruebas me ayudan para mi bien. Y José apenas estaba pasando la primera, porque en las otras prédicas va a ver a cuántas tiene que enfrentarse. ¿Y cómo se enfrentó José? Pues eso queremos aprender a enfrentar la prueba como las enfrentó José. Y termino con el versículo 23 y 24 en esta mañana para orar. Versículo 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Quién le dio la túnica? El papá. Versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué es una cisterna? ¿Qué es una cisterna? Yo antes pensaba que una cisterna era un aljibe, pero no había sido un aljibe. Una cisterna simplemente es un hoyo en una roca que almacena agua de lluvia. Esa no nace agua de ningún lado, solamente recibe el agua y la almacena. Ahora, en este pasaje quiero hacerle entender algo. Cuando José llegó, le quitaron lo único que tenía. Y le voy a decir algo en esta mañana. El enemigo, el hombre, podrá quitarte todo. Podrá quitarte hasta lo último que tienes, pero no podrá quitarte dos cosas. ¿Quiere que le diga? Porque a José le quitaron la túnica y lo tiraron desnudo. No es como en las películas que usted mira, que lo deja. No, todo le quitaron y lo tiraron allá. El enemigo te puede quitar todo en una prueba. ¿Puede quitarte la fe? Sí, muchas veces sí. ¿Puede quitarte la tranquilidad? Sí. Pero hay dos cosas que no puede quitarte. La primera,
el diablo no puede quitarte las promesas que te ha hecho Dios a ti y a tu familia. Eso no puede quitarte. Y lo segundo, ¿qué no puede quitarte? La presencia de Dios para contigo. La Biblia dice: mi presencia irá contigo donde quiera que vayas y te daré descanso. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré. Aunque ande por las aguas, no me ahogarán. Aunque ande por el fuego, no me quemaré, pues Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que el diablo podrá robarte todo, pero no te va a poder robar lo que un día te dijo que iba a hacer contigo, que iba a hacer con tu familia. Eso es imposible que el enemigo te coja, te toque. ¿Cuántos dicen amén? A José lo tiraron sin nada, pero nunca le pudieron robar las promesas de Dios. Y él seguía firme en esas promesas. Siga firme en las promesas de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará en el nombre de Jesús. Si Él lo dijo, Él lo hará en el nombre de Jesús. ¿Dice amén? Y termino con esto. Lo tiraron en una cisterna donde no había agua. No había agua que refrescara su vida. Él estaba expuesto al sol en medio del desierto. Y dice que pasó un día entero. Un día entero. Imagínense la sed. No había agua física, pero había un agua viva que le impedía dejar de creer. Había un agua viva, y esa agua viva es Jesús a tu lado. Dice amén. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aún cuando estés en las pruebas, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque Dios prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo le digo algo en esta mañana: aún el fin del mundo no ha llegado. Así que el Señor está con usted y sus promesas siguen vigentes en el nombre de Jesús. Así que dele un aplauso al Señor. Colóquese sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. Saludamos a aquellas personitas que nos están visitando por primera vez. Si usted está aquí, es porque Dios quiere fortalecer su vida. Si usted está en medio de pruebas, de circunstancias difíciles, oramos para que Dios lo ayude. Así que le voy a pedir que levante sus manos y vamos a orar en esta mañana. Dígale: Señor, gracias por tu palabra, porque hoy entiendo que las pruebas son necesarias, aunque son difíciles, Señor. Aunque son difíciles de llevar, Señor, pero las pruebas son necesarias en nuestra vida, pues tú estás purificándonos, pues tú estás, Señor, día tras día procesándonos. Dígale: Señor, aquí estoy en esta mañana, aquí estoy en esta mañana, Dios del cielo. Gracias por aquellas pruebas que no entendemos. Gracias por aquellas pruebas que no entendemos, Señor. Pero sabemos que estamos en sus manos. No estamos en las manos del hombre, no estamos en las manos del enemigo. Muchas cosas puede decir el hombre, pero los planes del hombre no son efectivos. Tú no estás en las manos del enemigo, tú no estás en las manos del hombre, estás en las manos de Dios. Y quizás Él ha permitido que venga esa prueba a tu vida. Vamos, levante sus manos. Que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Vamos, dígale: aunque pase el tiempo, sé. Dígale: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti, Señor, nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa seguridad. Le va a decir en esta mañana: es tu amor que me sostiene. Levante sus manos y dígale conmigo: es tu amor que me sostiene, el que me levanta
el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos, dígale: de lo que vendrá, Señor, tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo oro, Padre, en esta mañana para que usted nos ayude a soportar las diversas pruebas que dice su palabra que vienen a nuestra vida. Oro, Padre, para que usted nos cimente, que día tras día usted nos dé esa fuerza para seguir adelante. Señor, que nuestra fe no decaiga, Dios mío, que usted nos levante en el nombre de Jesús. Oro por nuevas fuerzas para aquel que no tiene. Oro, Dios mío, para que sea usted obrando. Oro, Padre, para que nos ayude a ser como José, que se mantuvo firme en medio de las circunstancias adversas.